En este preciso momento, mientras escuchas esta voz, mientras tus ojos se detienen en esta pantalla, hay algo que está ocurriendo en el cielo y nadie te lo ha contado. Algo que no se transmite por televisión, algo que no se discute en las redes sociales, algo que no verás anunciado en templos ni sermones dominicales comunes. Y sin embargo, su efecto puede cambiar tu vida para siempre, porque existe una profecía, una revelación escondida en las palabras y en la vida de la mujer más extraordinaria que pisó esta tierra después de Jesús. María, sí, la Virgen María, no como una figura religiosa lejana, no como una estatua para adornar un rincón del hogar, sino como un mensaje vivo, como un canal profético escogido por Dios para revelarnos una clave espiritual que hoy sigue activa, pero solo para quienes tienen ojos para verla. Y lo más sorprendente es que esta profecía no se activa en cualquier día. Tiene una fecha exacta. Se cumple en un punto específico del calendario, el 15 de agosto, año tras año, sin fallar, sin retraso, sin ruido, porque así son los misterios de Dios. No se gritan, se revelan. Y si estás aquí escuchando esto, es porque el cielo ha decidido que tú debías conocerlo este año, no el siguiente, no cuando tengas más tiempo, no cuando estés más fuerte. Ahora, cada 15 de agosto, mientras el mundo sigue girando como si nada pasara, hay un movimiento espiritual que se abre en los cielos. Es un día señalado por el Padre, un día que marca la memoria eterna del reino, un día en que se activa un tipo de protección sobrenatural sobre las familias, sobre los hogares, sobre las generaciones, sobre las mujeres que interceden, sobre los hijos que han estado en riesgo, sobre los matrimonios que han sido atacados, sobre los corazones que han estado al borde del colapso emocional o espiritual. Pero la mayoría no lo ve, no lo espera, no lo honra y por eso no lo recibe. Es como si tuvieras un tesoro escondido en tu propia casa y vivieras toda la vida sin saberlo. Es como si alguien te hubiera dejado una herencia millonaria y jamás hubieras ido a reclamarla. Y mientras tanto, sigues orando por protección, por restauración, por una señal, por una respuesta. ¿Y si te dijera que ya la tienes? ¿Y si te dijera que desde hace siglos hay una palabra que fue pronunciada desde lo profundo del alma de una mujer elegida por Dios? Una palabra que no fue solo una expresión de alabanza, sino una profecía sellada con autoridad celestial. Una palabra que cada año vuelve a resonar en el corazón del cielo cada 15 de agosto. Esto no es tradición, no es liturgia, no es un dogma, es una fecha con peso profético. Es una línea en el tiempo que conecta tu vida con una promesa que ha estado latente desde el primer capítulo de tu historia. Porque antes de que nacieras, antes de que caminaras por este desierto, antes de que pasaras por esas crisis que casi te destruyen, Dios ya había trazado días especiales en el calendario. Días donde el cielo se abre para los que lo buscan. Días donde la guerra espiritual arrecia porque hay algo grande que está por liberarse. Días donde quien lo entienda podrá cerrar ciclos, romper maldiciones, sellar su hogar con el favor de Dios y bloquear ataques invisibles que han estado robando la paz, la fe, el amor, la salud, la claridad. Y el 15 de agosto es uno de esos días. Un día escondido para el mundo, pero revelado a los que tienen hambre, a los que no quieren seguir sobreviviendo, a los que no soportan una vida religiosa vacía, a los que claman en lo secreto: Señor, ¿cuándo llegará mi respuesta? Tal vez esta es tu respuesta, tal vez este video es tu señal, tal vez esta profecía no es una casualidad, sino un mensaje personalizado del cielo para ti, para tu familia, para este momento de tu historia. Nadie te lo enseñó, porque muchos lo ignoran, otros lo han olvidado, y algunos lo han reducido a un símbolo que no entienden. Pero lo que vas a descubrir hoy no es una teoría, es una revelación respaldada por la palabra, una verdad viva que sigue vigente, una promesa que no ha perdido poder con los siglos, porque la boca de María no solo trajo vida al Salvador, trajo también una declaración profética que el cielo respeta, que el enemigo teme y que tú puedes usar como arma si aprendes a activarla. Y cada 15 de agosto, esa declaración se vuelve a activar en la eternidad, como un eco que vuelve a sonar, como una invitación del cielo que pocos escuchan.
como una llave que puede cambiar el rumbo de tu vida si decides tomarla en serio. Por eso estás aquí, no por azar, no por rutina, no por curiosidad. Estás aquí porque el cielo te está llamando, porque hay algo en tu alma que aún late por Dios, porque aunque estés cansado, confundido, herido o en lucha, todavía hay una parte de ti que se resiste a rendirse. Y esa parte es la que Dios vino a encender hoy. Así que escúchame bien. Lo que viene a continuación puede remover las bases de tu vida espiritual, puede confrontarte, puede hacerte llorar, puede hacerte arrodillar, pero también puede devolverte el fuego, la visión, la paz y la autoridad que habías perdido. Porque la profecía de María no es solo para leerla, es para activarla. Y si haces lo que vas a aprender en este video, este 15 de agosto no será uno más. Será el día en que tu vida espiritual tomó un nuevo rumbo. Así que quédate, no adelantes, no pauses, no te distraigas, porque cada palabra que sigue es parte de una revelación que el enemigo ha querido ocultarte por años, pero que hoy vas a recuperar. Y si estás aquí, si tu espíritu no ha cerrado esta ventana, si tus ojos siguen aferrados a esta palabra, es porque algo dentro de ti se ha sentido identificado con esa promesa que hasta ahora habías ignorado. Tal vez no sabías que el 15 de agosto tenía poder espiritual. Tal vez nunca habías escuchado hablar de una profecía activa en la boca de María. Pero lo que sí sabes, lo que sí has sentido y lo que te cuesta reconocer incluso en tus oraciones más sinceras, es que algo en ti no está bien. No es que seas una mala persona. No es que hayas dejado de amar a Dios, no es que no creas, es que por dentro estás luchando contra una batalla invisible, silenciosa, implacable, una batalla que no se ve en tu sonrisa, pero que te carcome el alma por dentro, porque mientras por fuera intentas seguir adelante, cumplir con tus responsabilidades, dar buen testimonio, cuidar de los tuyos, trabajar, servir, sonreír, por dentro estás agotado. No solo cansado físicamente, sino espiritualmente drenado, como si cada día fuera una carga que antes no te pesaba, como si tu alma estuviera pidiendo auxilio, pero nadie alcanzara a escuchar su clamor. Y en medio de ese desierto, te has preguntado más de una vez si es normal sentirse así, si a los demás les pasa lo mismo, si esto es parte de la vida cristiana, si este vacío, este desgano, esta tristeza disfrazada, este silencio de Dios, esta confusión emocional, esta falta de pasión por lo espiritual, este hábito que no puedes soltar, este cansancio crónico, estas pequeñas derrotas internas son normales, o si simplemente estás perdiendo la batalla sin darte cuenta. Hay noches en que te acuestas en silencio y aunque tu cuerpo está quieto, por dentro hay un grito ahogado que nadie oye. No sabes exactamente qué está mal, pero sabes que algo está mal. Oras, pero tu oración suena vacía. Vas a la iglesia, pero no sientes nada. Escuchas predicaciones, pero ya no te impactan como antes. Intentas adorar, pero es como si tu voz no pasara del techo. Y mientras tanto, vas sobreviviendo, vas fingiendo, vas justificando tu frialdad como si fuera una temporada más. Como si solo tuvieras que esperar a que pase. Como si fuera un bajón espiritual pasajero que eventualmente se irá. Pero la verdad es que no se está yendo. Está creciendo, está echando raíces, está comenzando a cambiar tu forma de pensar. Ya no esperas milagros, ya no sueñas con un propósito, ya no luchas por tu familia como antes, ya no intercedes con pasión, ya no sientes ese fuego que un día te hizo llorar sin razón delante de Dios, ya no tiemblas con la palabra, ya no te duelen tus propios pecados. Algo se ha adormecido en ti, algo ha muerto. Y aunque no lo dices en voz alta, aunque no lo reconoces ni siquiera en tus momentos de intimidad con Dios, hay una parte de ti que ha comenzado a resignarse, a acostumbrarse, a aceptar como normal una vida de fe tibia, apagada, vacía. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso. Porque no estás luchando contra un pecado visible, no estás cayendo en una herejía evidente, no estás huyendo abiertamente de Dios, estás funcionando, estás cumpliendo. Estás haciendo lo que se espera de ti, pero por dentro estás muriendo. Tu espíritu está gimiendo por una renovación que no llega. Tu alma está pidiendo socorro. Tu corazón se está apagando y nadie lo ve, ni tus amigos, ni tu iglesia,
Ni siquiera tú lo aceptas del todo, pero está pasando, como una enfermedad sin síntomas visibles, como un virus que se esconde tras la apariencia de salud, como una infección silenciosa que te va drenando el fuego poco a poco. Y mientras tanto sigues allí, orando mecánicamente, leyendo la Biblia sin hambre, sirviendo sin gozo, cantando sin lágrimas, y en tu interior sabes que algo falta, que algo está bloqueado, que algo se rompió y no sabes cómo repararlo. Y sientes que estás solo, que esto solo te pasa a ti, que nadie entendería lo que estás viviendo. Pero déjame decirte la verdad, no estás solo, no eres el único, no estás loco, no estás perdido, estás bajo ataque y ni siquiera lo sabías. Lo que estás sintiendo es real, lo que estás viviendo es más común de lo que imaginas, pero no es normal, no es inevitable, no es irreversible, es una señal, una alarma, una advertencia de que algo ha entrado por una grieta espiritual, de que has sido vulnerable a un ataque invisible, de que hay una herida abierta, una promesa rota, una oración sin respuesta, una frustración no tratada, un dolor que se ha convertido en distancia con Dios. Y lo peor es que lo has estado peleando solo, con tus fuerzas, con tu lógica, con tu rutina. Pero nada cambia, porque lo que estás enfrentando no se arregla con esfuerzo, no se soluciona con distracción, no se tapa con actividades religiosas. Lo que estás viviendo necesita revelación, necesita luz, necesita una intervención divina que solo puede activarse si abres los ojos, si rompes el silencio, si te atreves a mirar hacia adentro y decir: sí, Señor, algo se ha enfermado en mí y ya no quiero seguir así. Porque mientras no lo reconozcas, mientras lo ignores, mientras sigas funcionando como si nada, el enemigo sigue ganando terreno, sigue apagando tus sentidos, sigue robando tus lágrimas, sigue cerrando tus oídos, sigue sembrando confusión y poco a poco vas perdiendo el norte, vas perdiendo tu sensibilidad espiritual, vas perdiendo tu capacidad de discernir, vas alejándote del primer amor, del gozo de la salvación, del propósito que un día te hizo decir sí a Dios con todo tu corazón. Pero hoy, si estás aquí, es porque algo en tu interior se ha rebelado contra esa muerte silenciosa. Porque aunque estés débil, cansado, herido o desilusionado, hay una chispa que sigue viva, y esa chispa es todo lo que Dios necesita para encender de nuevo el fuego. Pero antes de que eso ocurra, necesitas identificar que lo que estás viviendo no es solo desánimo, es una enfermedad espiritual, es una desconexión profunda, es una herida que no ha sido tratada. Y es allí donde la profecía de María cobra sentido, porque fue precisamente para momentos como este que esa promesa fue entregada. Y lo que viene a continuación no es teoría, no es un mensaje motivacional, no es una predicación más. Es una confrontación directa a esa zona de tu alma donde has estado sangrando en silencio. Porque Dios no solo quiere darte una palabra bonita, quiere devolverte la vida. Pero antes de resucitar hay que reconocer que estás muerto por dentro. Y si te atreves a hacerlo, sigue escuchando, porque la promesa que se activa cada 15 de agosto podría ser en tu vida el inicio de una restauración que lo cambiará todo. Y ahora que sabes que no es casualidad lo que estás viviendo, ahora que se ha revelado la raíz invisible de tu cansancio espiritual, déjame hablarte sin rodeos, alma con alma, espíritu con espíritu, como alguien que no viene a juzgarte sino a despertarte. Porque no tengo permiso de suavizar el mensaje, no tengo autoridad para endulzar lo que el cielo me ha dicho que te diga, porque tu alma no necesita consuelo artificial, necesita verdad, necesita dirección, necesita una sacudida que te rompa por dentro para que vuelvas a levantarte con autoridad. Porque mientras sigas anestesiado, mientras sigas justificando tu vacío, mientras sigas disfrazando de madurez lo que en realidad es frialdad, estarás caminando hacia una vida sin fruto, sin fuego, sin victoria. Y esa no fue la vida que Dios soñó para ti. Esa no fue la razón por la que fuiste escogido, por la que fuiste preservado, por la que sobreviviste cosas que otros no soportaron. Y si hoy estás aquí, es porque todavía hay una misión que no has cumplido, una oración que no has hecho, una cadena que debes romper, una generación que está esperando tu despertar. Pero no puedes liberarlo si tú sigues atado por dentro. Tú sabes que estás lejos de donde deberías estar. Tú lo sientes. No hace falta que nadie te lo diga.
porque cada vez que cierras los ojos, sabes que te falta algo, sabes que ya no ardes como antes, sabes que ya no te duele lo que debería dolerte, sabes que te has acostumbrado a orar por inercia, a leer por compromiso, a servir por rutina, y por dentro una parte de ti llora porque no te reconoces, porque sabes que antes eras otro, que antes llorabas sin que nadie te lo pidiera, que antes tenías fe sin necesitar pruebas, que antes te levantabas con fuerza en medio de la tormenta, y ahora te cuesta orar 5 minutos sin distraerte, te cuesta creer que Dios te sigue hablando, te cuesta imaginar que aún tienes un llamado, porque el enemigo ha estado hablándote en silencio, susurrándote mentiras con voz de lógica, haciéndote creer que ya fue suficiente, que tu tiempo pasó, que lo que perdiste ya no volverá, que tu fuego era cosa del pasado, y tú has empezado a creerlo. Has empezado a repetirlo en tu mente, has empezado a aceptarlo como si fuera verdad, y ahí es donde perdiste la guerra sin darte cuenta. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que eso es mentira, que esa voz no viene del cielo, que ese letargo no es descanso, que ese silencio no es madurez, que esa indiferencia no es sabiduría, que esa pasividad no es equilibrio, es parálisis, es desconexión, es señal de que algo en ti se cerró, algo dejó de creer, algo dejó de esperar. Y no importa cuánto lo disfraces con palabras bonitas o cuánta teología puedas citar, si no estás ardiendo por dentro, estás apagado. Si no estás llorando por la presencia de Dios, estás seco. Si no te duele el pecado, estás anestesiado. Y si no te conmueve lo espiritual, es porque tu espíritu está adormecido. Y ese adormecimiento es exactamente lo que el enemigo necesita para destruir tu propósito desde dentro, sin escándalo, sin pecado visible, sin que nadie lo note, simplemente dejándote vivir una vida tibia, desconectada, silenciosamente muerta. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a conformarte con sobrevivir? ¿Hasta cuándo vas a repetir estoy bien cuando sabes que no lo estás? ¿Hasta cuándo vas a evitar el altar por miedo a lo que Dios pueda decirte? ¿Hasta cuándo vas a justificar tu frialdad con excusas que no te sanan? ¿Hasta cuándo vas a ignorar que tus hijos te están viendo apagado, que tu pareja ya no siente tu fe viva, que tu entorno está siendo afectado por tu desconexión? ¿Hasta cuándo vas a ver pasar los días sin retomar tu fuego, sin buscar la presencia, sin abrir la Biblia como si tu vida dependiera de ello? Porque sí, tu vida depende de ello, tu destino depende de ello, tu casa depende de ello, tu paz depende de ello, y tú lo sabes, pero te has vuelto lento para reaccionar, rápido para distraerte, cómodo para el alma, lento para el espíritu, y por eso estás como estás, y por eso no ves fruto, y por eso tu mente está cansada, y por eso tu fe está dispersa, y por eso el enemigo ha entrado por grietas que tú mismo abriste con negligencia. Pero yo no estoy aquí para condenarte, estoy aquí para sacudirte, para despertarte, para decirte que lo que estás sintiendo es una señal del cielo, no para que te culpes, sino para que reacciones, para que te arrepientas, para que vuelvas, porque mientras estés vivo, todavía hay esperanza, mientras tengas aliento, todavía puedes volver al altar, mientras tus ojos puedan llorar, todavía puedes arder, pero no puedes esperar más, no puedes seguir postergando el despertar, porque esta palabra no es para mañana, es para hoy, es para ti, y si la ignoras, podrías quedarte fuera del mover que Dios está soltando, podrías perder la unción que ha estado esperando tu decisión, podrías llegar tarde al cumplimiento de lo que Dios quiso entregarte cada 15 de agosto, y no quiero que eso te pase, no quiero que llegues al final de tu vida sabiendo que lo tenías todo para ser libre, para ser fuego, para ser voz, pero decidiste conformarte con ser sombra, porque el mundo ya no necesita más cristianos funcionales, pero apagados, ya no necesita más voces sin fuego, más líderes sin presencia, más creyentes sin lágrimas, más iglesias sin altar. Lo que este tiempo necesita es gente como tú, gente que se levante, que se sacuda, que se arrepienta, que diga basta, que grite vuelvo, que corra al altar sin importar lo que digan, que suelte el orgullo, que reconozca su tibieza, que vuelva a llorar delante del Espíritu, que vuelva a interceder hasta romper el cielo, que vuelva a creer aunque todo parezca perdido, porque ese es el tipo de fe que activa los cielos, ese es el tipo de clamor que abre los portales del 15 de agosto, ese es el tipo de alma que toca la profecía de María y la vuelve espada. Y si tú decides hoy no seguir igual, si tú decides hoy quebrarte, humillarte, exponerte delante de Dios,
Lo que viene para ti no será rutina, será gloria, será despertar, será restauración. Y por eso estás aquí, y por eso no has cerrado este video, y por eso estás temblando por dentro, porque el Espíritu te está confrontando, y aunque duele, aunque arde, aunque incomoda, sabes que es verdad, sabes que esto no es un mensaje más, sabes que esta palabra vino directo a la herida que has estado ignorando, directo a la habitación que cerraste, directo a la grieta que no querías tocar. Pero ahora ya no puedes hacerte el ciego, ya no puedes seguir dormido, ya no puedes decir mañana, porque es ahora o nunca, es este 15 de agosto, o seguir igual, es esta profecía, o seguir sin fuego, es este altar, o seguir sin lágrimas. Y si a pesar de todo esto, aún estás dudando, aún estás intentando convencerte de que no es para tanto, de que tu vida puede seguir como hasta ahora sin consecuencias graves, quiero que entiendas algo que casi nadie te ha dicho con claridad. Lo espiritual que ignoras no desaparece, se acumula. Lo que no sanas se hereda. Lo que no confrontas se filtra a lo que más amas. Cada vez que dejas pasar el llamado del Espíritu, cada vez que apagas el susurro que te invita a volver, no solo te estás alejando tú, también estás dejando que el enemigo tome terreno dentro de tu casa. Porque las batallas que tú no libras, las librarán tus hijos. Las puertas que tú no cierras con oración se abren para los ataques más sutiles, los más devastadores. El silencio espiritual que has adoptado como refugio es en realidad el ruido perfecto para que se instalen en tu familia enfermedades emocionales, pensamientos suicidas, adicciones secretas, resentimientos antiguos, patrones de ruina y sequedad que se repiten como maldiciones invisibles generación tras generación. Y todo eso no se desata con un gran pecado, no llega de golpe ni con escándalo. Llega con la ausencia, con la negligencia, con el dejar de orar, con el ya no buscar, con el acostumbrarse, con la excusa de que Dios sabe. Sí, Dios sabe, pero el enemigo también lo sabe. Sabe cuándo estás débil, sabe cuándo ya no tienes cobertura, sabe cuándo dejas a tu familia sin altar, sabe cuándo estás cansado y te conformas con sobrevivir. Y ahí entra, no con destrucción visible al principio, sino con desgaste. Te empieza a robar lentamente el gozo, la paz, la conexión, hasta que te das cuenta demasiado tarde de que estás viviendo una vida sin presencia, sin dirección, sin autoridad. La mayoría de los cristianos que terminan en caos no cayeron en un día. Fue un proceso. Fue una acumulación de olvidos, una rutina sin fuego. Una palabra que no se obedeció, una fecha espiritual ignorada como el 15 de agosto, donde el cielo se abría y ellos ni se enteraron. Y por eso entró la confusión, y por eso la enfermedad no se iba, y por eso los hijos se rebelaron, y por eso el matrimonio se volvió frío, porque cuando no tomas tu posición espiritual, el enemigo toma tu lugar. Es así de simple, y lo más trágico de todo es que ni siquiera lo ves venir, porque se disfraza de cansancio, de realismo, de madurez, de ocupación, de lógica. Te va apagando hasta que un día te das cuenta de que estás vivo pero desconectado, que sirves pero no sientes, que oras pero no lloras, que cantas pero no tiemblas. Y eso es lo que le pasó a miles antes que tú. Personas que tenían un llamado, que tenían un fuego real, que sabían lo que era la presencia, pero que por dejar pasar una cita profética, por ignorar la activación del cielo en fechas específicas, por no saber lo que significa la asunción espiritual del 15 de agosto, terminaron perdidos dentro de la iglesia, vacíos dentro del ministerio, esclavos dentro del hogar, muertos por dentro aunque todos los vieran sonreír. Y no estoy hablando de supersticiones, ni de idolatrías, ni de liturgias vacías. Estoy hablando de portales proféticos, de ciclos celestiales que se abren en momentos concretos para protegerte, para llenarte, para liberarte. Y si tú no lo ves, si tú no lo entiendes, si tú no lo activas, ese portal pasa de largo. El cielo no te obliga a recibir lo que no esperas, pero cada 15 de agosto hay una oportunidad para sellar tu casa, para renovar tu fe, para consagrar tus generaciones, para quebrar maldiciones ancestrales, para blindar a tus hijos del suicidio espiritual que viene disfrazado de modernidad. Y cada vez que tú ignoras eso, cada vez que lo reduces a una fecha católica o a una costumbre religiosa, estás perdiendo una de las armas más potentes que el cielo te dio, la honra profética. Porque no se trata de adorar a María,
Se trata de activar la profecía que ella pronunció con su vida, de entender que fue la única mujer que profetizó desde su vientre la caída de los soberbios, el levantamiento de los humildes, la restauración de las promesas, y que su voz todavía resuena para aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Y tú no puedes seguir viviendo como si nada de esto te afectara. No puedes seguir educando a tus hijos sin cobertura espiritual. No puedes seguir dirigiendo tu empresa sin altar. No puedes seguir durmiendo en una casa donde ya no se menciona el nombre de Jesús. No puedes seguir celebrando cumpleaños y aniversarios sin consagrar el hogar con oración, porque el enemigo está más activo que nunca. Ya no le hace falta destruirte con tragedias. Le basta con distraerte, con mantenerte ocupado, con llenarte de actividades que no te conectan, con darte una vida tan cómoda que no necesitas orar. Y cuando eso sucede, tú crees que estás bien, hasta que llega la tormenta. Y entonces te das cuenta de que no tenías raíz, de que no tenías cobertura, de que habías estado viviendo sin la armadura del Espíritu. Y es ahí cuando muchos corren al altar demasiado tarde, cuando ya perdieron algo, cuando ya se rompió lo irrecuperable, cuando ya no pueden retroceder el daño. Pero tú todavía puedes. Tú aún estás a tiempo. Estás aquí por eso, para detener la pérdida antes de que ocurra, para cerrar las puertas antes de que entre el daño, para cubrir tu casa antes de que venga la tormenta, para interrumpir la maldición antes de que se herede, para activar la promesa antes de que se cierre el ciclo. Porque el 15 de agosto no es una fecha decorativa, es una línea espiritual en el calendario de Dios. Es una activación secreta que el cielo reservó para los que escuchan a tiempo, para los que no duermen espiritualmente, para los que preguntan: Señor, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Qué me estás mostrando? Y ahora tú lo sabes. Y ya no hay excusas, porque el que conoce el día ya no puede ignorarlo. El que ve la señal ya no puede mirar hacia otro lado. El que escucha la advertencia ya no puede hacerse el sordo. Y si sigues como hasta ahora, si no haces nada, si te conformas con mirar, entonces no podrás decir que no fuiste avisado. Sin embargo, aunque todo esto parezca oscuro, aunque las consecuencias te hayan hecho temblar y la culpa se haya empezado a colar por los rincones de tu conciencia, no estás solo, no estás perdido, no estás condenado, porque el mismo Dios que advirtió también prometió. Y en medio de este panorama tan tenso y silenciosamente devastador, todavía hay una salida, una promesa escondida, un mensaje divino que no fue escrito en letras doradas para adornar una iglesia, sino grabado con fuego eterno en las Escrituras y en los corazones que aún están despiertos. Y esa promesa no viene de hombres, ni de sistemas religiosos, ni de emociones humanas. Viene del cielo, viene del mismo Padre que vio tu lucha cuando nadie te preguntaba cómo estabas, que observó tu cansancio cuando fingías tener fe, que sintió tus lágrimas cuando te acostabas sin entender por qué todo estaba tan roto, por qué los tuyos se alejaban, por qué tu paz se evaporaba, por qué lo que antes funcionaba ahora se había convertido en peso. Y esa promesa es simple pero poderosa. Si tú decides volver, Él también lo hará. No es una condición caprichosa, es una ley espiritual. Dios no puede derramar sobre corazones cerrados, no puede forzar su presencia en casas donde no es invitado, no puede hacer llover en campos que no han sido arados con oración y fe. Pero el día que tú digas, ya basta, el día que tú tomes en serio su llamado, el día que abras la puerta con sinceridad, Él no te hará esperar, Él no te hará rogar, Él no te pedirá explicaciones ni te juzgará por los años que estuviste desconectado. Simplemente entrará, limpiará, restaurará, prenderá de nuevo el fuego y volverá a llenar tu hogar de sentido. Esa es la promesa. Y no depende de cuán religioso seas, ni de cuánto sepas de teología, ni de si crees o no en los dogmas o en las fiestas marianas. Depende solo de una cosa: de si estás dispuesto a recibir lo que Él ha reservado para esta fecha sagrada, este 15 de agosto, un día que no fue puesto al azar, un día que tiene un peso espiritual que las tinieblas conocen y que los fieles muchas veces han olvidado. Y tal vez tú te preguntas por qué justo la figura de María, por qué se menciona su nombre en este momento, por qué hablar de ella si no somos católicos devotos. Pero aquí no se trata de religiosidad,
se trata de entendimiento profético, porque María no solo fue la madre del Salvador, fue también una mujer escogida para portar la promesa viviente, y no solo en su vientre, sino en su corazón, en su alma quebrantada, en su fe ciega, en su obediencia inquebrantable. Fue una mujer que dijo sí cuando todo en ella temblaba, una mujer que no pidió garantías, que no exigió explicaciones, que aceptó el plan de Dios incluso sabiendo que le iba a doler. Y por eso su figura no es solo maternal, es profética, porque en ella se resume lo que tú necesitas hacer hoy: rendirte, decir que sí sin saber todos los detalles, dejar que el Espíritu se geste dentro de ti como se gestó en ella, aceptar que Dios puede usarte incluso cuando no entiendes. María representa al creyente que obedece sin condiciones. Y por eso, cuando ella profetiza, su palabra no es solo para su época, es para todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, dijo ella. ¿Y sabes por qué? No porque fuera perfecta, sino porque entendió el peso de lo eterno y decidió cargarlo. Y esa es la promesa. Si tú haces lo mismo, si tú cargas hoy lo que el cielo te está ofreciendo, si tú recibes este mensaje no como una curiosidad, sino como una señal directa para ti, algo comenzará a cambiar en tu vida que nadie podrá frenar. Porque la promesa de Dios no es solo consuelo, es restauración completa. No viene a darte paz por un momento, viene a reconfigurar tu alma. No viene a darte un alivio superficial, viene a sanarte desde lo más profundo. Y si has estado sintiendo que todo está desordenado, que tu interior está agotado, que tu fe se volvió costumbre, que tu casa ya no vibra con la presencia, que tus hijos se están enfriando, que tu economía está estancada, que tu ánimo está roto, no es casualidad, es que estás fuera del ritmo profético. Pero ahora se abre una nueva ventana, se acerca un nuevo 15 de agosto. Y si tú alineas tu corazón a esta promesa, si tú tomas el modelo de fe radical de María y lo haces tuyo, si tú te rindes con valentía como ella lo hizo, entonces esa promesa también se activará sobre ti. Y no te lo digo como poesía ni como esperanza vacía. Te lo digo porque hay una generación entera que está comenzando a despertar. Una generación que ya no quiere más religión sin poder, ni palabras sin transformación, ni rituales sin milagros. Una generación que clama como ella clamó: hágase en mí según tu palabra. Y cuando eso sucede, cuando uno solo dice sí, el cielo se mueve, la promesa se cumple y lo que estaba dormido empieza a resucitar. Y si hasta este punto todo dentro de ti se ha removido, si has sentido que algo se despierta lentamente en tu espíritu, si el mensaje ha comenzado a tocar zonas que habías guardado bajo llave, entonces es hora de que abras tu Biblia, no como un libro religioso, no como un texto sagrado que se mira desde lejos, sino como un mapa vivo que contiene las coordenadas exactas de tu restauración. Porque la promesa de Dios no solo es una emoción, no solo es una sensación espiritual que se desvanece con el tiempo. La promesa está escrita, sellada, fundamentada y revelada en su palabra. Una palabra que sigue vibrando igual que el primer día en que fue pronunciada. Una palabra que no cambia con la cultura, que no envejece con los siglos, que no se ajusta a modas ni a doctrinas humanas. Una palabra que resiste todo lo que tú no puedes resistir. Una palabra que estuvo antes que tu dolor y que estará después de tu milagro y que ahora mismo te está buscando para activarse dentro de ti, para establecerse en tu casa, para ser declarada por tu boca como espada y escudo ante todo lo que te ha estado desgastando sin que nadie más lo vea. Porque así como María fue la portadora de una profecía silenciosa, tú también estás llamado a llevar dentro de ti un cumplimiento. Y no es casualidad que Lucas 1:45 diga con tanta precisión: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y no fue solo una felicitación, fue un principio espiritual eterno. Fue la clave que hoy necesitas recuperar, porque no se trata solo de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y cuando María lo hizo, se activó el cumplimiento, no porque entendiera todo, no porque tuviera experiencia, no porque fuera fuerte, sino porque se atrevió a creer, a asumir que si Él lo había dicho, entonces iba a suceder. Y esa misma dinámica espiritual está esperando en tu vida. Está aguardando que dejes de analizarlo todo, que sueltes el miedo a equivocarte, que rompas con el control y digas: Señor, si tú lo hablaste, yo lo recibo.
porque esa fe radical, esa obediencia cruda, ese salto al vacío, es lo que abre el vientre estéril de tus promesas y lo que hace que lo que parecía lejano comience a formarse dentro de ti, como se formó el Salvador en el vientre de María, sin lógica, sin precedentes, sin permiso del mundo. Y si aún te cuesta entender por qué este momento del año es tan especial, por qué el 15 de agosto está cargado de una atmósfera tan intensa, aunque pocos lo perciban, entonces mira el Salmo 91 con nuevos ojos, no como una oración de protección cualquiera, sino como una activación espiritual para fechas proféticas como esta, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y eso no es una metáfora, es una realidad espiritual para quienes deciden habitar, no visitar, no pasar de vez en cuando, sino hacer del abrigo de Dios su hogar permanente. Y si tú has sentido que la sombra del Omnipotente se ha alejado, que tu casa ya no está cubierta, que tus hijos están expuestos, que tus pensamientos ya no descansan, quizás es porque dejaste de habitar y comenzaste a transitar. Pero ahora, si regresas, si restauras tu altar familiar, si declaras esta palabra no como una promesa leída, sino como un decreto personal, entonces el Salmo 91 se convierte en tu escudo, y no solo para ti, también para los tuyos, porque dice que con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Y eso significa que la enfermedad que ronda tu familia no tiene la última palabra, que los pensamientos oscuros que atacan a tus hijos no son permanentes, que la ruina que viene tocando la puerta no entrará, porque la cobertura se restablece cuando tú hablas la palabra, cuando tú la crees, cuando tú la vives con intención y con devoción. Y por si aún no has conectado esto con tu momento actual, mira cómo Dios lo enlaza todo a través del Apocalipsis, donde en el capítulo 12 se describe a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una mujer embarazada de promesa, perseguida por el dragón, pero protegida por Dios. Y aunque muchos discuten su interpretación teológica, lo cierto es que representa a todo aquel que lleva algo de Dios dentro de sí y que es atacado por las fuerzas del mal antes de dar a luz. Porque cuando portas algo santo, algo eterno, algo profético, el infierno lo sabe. Y por eso los ataques se intensifican cuando estás cerca del cumplimiento. Y por eso hay temporadas de confusión. Y por eso sientes que estás solo. Y por eso te sientes cansado sin razón, porque no estás loco, estás en guerra, pero también estás bajo cobertura si decides quedarte en obediencia, si decides no abortar tu promesa, aunque duela, aunque te cueste, aunque te critiquen, aunque no veas resultados rápidos. Y ese es el poder de la revelación bíblica, cuando no solo la estudias, sino que la dejas leerte, cuando permites que te atraviese, que te sacuda, que te rompa los esquemas, que te hable como si hubiera sido escrita ayer para ti. Y es por eso que este mensaje no puede quedarse en un video más, no puede terminar como una experiencia emocional pasajera, porque ha sido expuesto a una verdad espiritual profunda, a una señal que no muchos han visto, a una fecha que no muchos han entendido. Y si tú decides apropiarte de lo que acabas de recibir, si tú te tomas en serio la palabra, si tú decides declarar que este 15 de agosto no pasará como los anteriores, entonces la revelación dejará de ser teoría y se volverá transformación, porque toda revelación que no se aplica se convierte en juicio, pero toda revelación que se abraza se transforma en una llave, y hoy esa llave está frente a ti, no como un símbolo, no como una idea, sino como una puerta real que solo tú puedes abrir desde adentro. Si estás dispuesto a tomar el riesgo de vivir como alguien que ha escuchado la voz del cielo en medio del ruido de este mundo. Y para que todo esto no se quede en lo abstracto, para que no digas, esto es solo para personas más espirituales que yo, o esto suena bonito pero no pasa en la vida real. Déjame llevarte al caso de una mujer llamada Luciana, una madre de 3 hijos que vivía en el interior de Argentina, en una zona rural, alejada de todo, sin redes sociales, sin grandes iglesias cerca, sin un entorno que la motivara espiritualmente, sin un esposo creyente que la acompañara en la fe, sin recursos económicos ni acceso a consejeros cristianos. Y sin embargo, en medio de una noche de agosto en la que su hija menor despertó gritando por pesadillas extrañas, en la que el ambiente de su casa estaba cargado y en la que ella misma llevaba semanas sintiendo que algo la oprimía,
y no la dejaba respirar. Esa misma noche, sola en su cocina, encendió una vela y abrió la Biblia sin saber a dónde ir. Y sus ojos cayeron en Lucas 1 y algo dentro de ella se quebró al leer: se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y sin entender por qué, se arrodilló y empezó a orar como nunca antes lo había hecho, llorando, pidiendo por sus hijos, por su hogar, por su salud mental, por la depresión que venía escondiendo tras una sonrisa cansada, por los gritos que a veces soltaba cuando se sentía superada, por la sensación de no valer nada, por el miedo a que sus hijos crecieran alejados de Dios, por las noches sin paz, por los susurros oscuros que a veces escuchaba en su mente y que no se atrevía a contarle a nadie por miedo a que pensaran que estaba loca. Y en medio de esa oración torpe, sin estructura, sin lenguaje cristiano correcto, sin fórmulas aprendidas, solo con su sinceridad cruda, Luciana sintió algo que no había sentido en años. Una presencia en esa cocina fría, un calor en el pecho, una paz que la hizo temblar. Y entonces empezó a declarar el Salmo 91 en voz alta, no porque supiera que era la fecha del 15 de agosto, no porque hubiera escuchado este mensaje antes, sino porque el Espíritu Santo la guió, porque el cielo conoce los tiempos, aunque tú no los conozcas. Y ese mismo día algo se rompió en su casa, porque a partir de esa madrugada, su hija menor dejó de tener pesadillas, su hijo adolescente empezó a interesarse en leer la Biblia, su esposo, sin explicación alguna, comenzó a estar más presente en la casa, a escucharla, a mirarla con ternura, y ella misma, sin darse cuenta, dejó de sentir esa angustia constante que la había acompañado como un fantasma silencioso durante años. Y unos días después, hablando con una vecina mayor, se enteró de que el 15 de agosto era un día especial para honrar a María como figura profética. Y algo se encendió en su corazón, porque sin saberlo, había respondido a una cita divina, había tocado una puerta abierta por el cielo, había activado una protección que estaba latente, esperando ser despertada con una oración sincera. Esa historia no la escuchaste en un púlpito famoso, ni la leíste en un libro de teología, pero es real, tan real como el aire que respiras, porque Luciana existe, y como ella, hay miles que han sido tocados sin siquiera saber el por qué, y ahora tú que lo sabes, ahora tú que has escuchado esta palabra, ya no puedes decir que no entendiste, ya no puedes vivir como si esto fuera opcional, ya no puedes mirar a tu familia sin darte cuenta de que hay una cobertura que espera ser activada. Ya no puedes orar como antes, ni leer la Biblia como antes, ni pasar el 15 de agosto como cualquier día más, porque si Dios pudo usar a Luciana en el silencio, sin recursos, sin estructuras, sin reconocimiento, ¿cuánto más puede usarte a ti que estás aquí, escuchando esta verdad con el corazón abierto, con una vida por transformar, con una familia por proteger, con un legado espiritual por construir, con promesas esperando ser gestadas, no por casualidad, sino porque Él ha puesto delante de ti este mensaje para que tomes una decisión? Y no olvides esto. La historia de Luciana no fue mágica, no fue fácil, no fue inmediata en todo, porque después vinieron nuevos desafíos, ataques disfrazados, pruebas de fe, pero algo había cambiado en ella, algo profundo, algo que no se podía explicar con palabras, porque una mujer que ha visto al Espíritu Santo entrar en su cocina en medio de la madrugada ya no vuelve a ser la misma. Y esa es la clase de transformación que el cielo quiere provocar en ti, no una emoción momentánea, no una experiencia puntual, sino un cambio de raíz, una conexión viva, una alianza profunda, una fe que ya no se presta a medias tintas, una vida espiritual que ya no depende del ánimo o de las circunstancias, una autoridad que nace de habitar en la presencia y no solo de visitarla. Y si eso ocurrió con ella, también puede ocurrir contigo, pero tienes que creer, tienes que hablar, tienes que actuar, tienes que orar, porque el cielo ya habló y ahora te toca a ti responder. Y si hasta aquí todo esto te ha removido algo dentro, si mientras escuchabas te diste cuenta de que hay una batalla espiritual librándose en los rincones ocultos de tu casa, en los silencios entre tú y tus hijos, en las discusiones sin sentido con tu pareja, en los pensamientos negativos que te persiguen sin razón, entonces no puedes quedarte en el nivel de la emoción o la comprensión superficial. Necesitas actuar, porque la fe que no se mueve se estanca y la palabra que no se aplica se pudre. Y por eso ahora necesitas saber exactamente qué hacer,
no como teoría ni como sugerencia, sino como un mandato urgente, una guía espiritual diseñada no por hombres, sino por el cielo mismo, para que puedas alinear tu vida con esta profecía que se activa cada 15 de agosto y que muy pocos han discernido, porque no basta con entenderla, hay que posicionarse, hay que ejecutar. Hay que responder desde el espíritu y no solo desde la mente, porque si no haces nada, todo lo que acabas de escuchar se apagará como una llama que no encontró aceite. Pero si te atreves a aplicar lo que el cielo te está pidiendo, verás una transformación que cambiará el clima espiritual de tu casa, la forma en que se hablan entre ustedes, la salud de tus pensamientos, la protección sobre tus hijos y el despertar de tu propósito. Y para eso necesitas disciplina, entrega y una decisión radical. Lo primero que tienes que hacer es separar este día, no como una tradición, no como una obligación, sino como una cita divina entre tú y Dios. Un día de separación, un 15 de agosto en el que tú no vivas como el mundo vive, en el que tú no sigas el ritmo de lo cotidiano, sino que entres en un ritmo espiritual diferente, que marques tu casa con un acto profético, que apartes ese día para levantar un altar en tu hogar. No necesitas velas, ni imágenes, ni rituales, solo un espacio limpio, una Biblia abierta y un corazón rendido. Y en ese lugar tienes que declarar el Salmo 91 en voz alta, no una vez como si fuera una fórmula mágica, sino repitiéndolo con conciencia, con lágrimas si hace falta, con fuego en la voz, sabiendo que cada palabra es una espada contra el enemigo, que cada versículo es un muro que rodea tu casa, que cada declaración es una luz que rompe toda oscuridad. Y mientras lo haces, debes mencionar el nombre de cada miembro de tu familia, incluso los que no viven contigo, incluso los que están lejos o no creen, porque la cobertura espiritual no tiene límites geográficos cuando se activa desde un corazón obediente. Luego, ayuna, aunque sea mediodía, aunque nunca lo hayas hecho, aunque tengas miedo de no poder. No se trata de hacer un ayuno perfecto, se trata de debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Se trata de decirle a tu alma quién manda. Se trata de ofrecer algo al cielo como señal de que hablas en serio, de que no estás jugando con lo sagrado. Y mientras ayunas, apaga la televisión, cierra las redes, silencia todo lo que distrae, porque necesitas oír la voz de Dios sin interferencias. Y Él hablará, quizás no con truenos ni visiones, pero con pensamientos que no venían de ti, con paz donde antes había caos, con urgencias nuevas, con lágrimas sin explicación, con ganas de pedir perdón, de reconciliarte, de limpiar tu vida. Y cuando eso pase, no lo reprimas, no lo analices, simplemente fluye, porque es el Espíritu Santo restaurando lo que fue quebrado en silencio. Después de ayunar y orar, haz una limpieza espiritual de tu casa. No es algo simbólico, es real. Pasa por cada habitación declarando que ese espacio le pertenece al Señor. Abre las ventanas, pon alabanzas, declara que la sangre de Cristo cubre cada pared, cada cama, cada objeto. Revisa si hay cosas en tu casa que no agradan a Dios, libros, amuletos, películas, objetos con carga espiritual negativa, y aunque te duela, tíralos. No los guardes, no los vendas, sácalos. Porque tu casa no puede ser territorio mixto. No puedes pedir protección espiritual y tener cosas consagradas al mundo o al enemigo en los cajones. Sé radical. Hazlo como un acto de guerra espiritual. Es tu hogar, tu familia, tu futuro lo que está en juego. Y por último, establece una nueva rutina espiritual a partir de ese día. No basta con hacerlo solo el 15 de agosto. Ese día es la puerta, pero después debes caminar por el camino que se abre. Ora en familia al menos una vez por semana. Lee la palabra en voz alta con tus hijos. Declara promesas sobre tu matrimonio. Pide que el Espíritu Santo sea el invitado principal en cada comida, en cada conversación. No lo hagas por religiosidad. Hazlo porque entiendes que sin cobertura el enemigo toma terreno. Y cuando vengan las pruebas, porque vendrán, tú ya no estarás desarmado, tu casa no será vulnerable, tu fe no será superficial, porque habrás construido algo profundo, inquebrantable, eterno. Y si después de todo esto sientes que hay algo dentro de ti que se resiste, si una parte de tu alma está temblando, si sientes una mezcla de urgencia y miedo, de deseo profundo y duda silenciosa, entonces es porque has llegado al punto más crítico de este mensaje.
ese instante invisible en el que el espíritu y la carne se enfrentan cara a cara, en el que el enemigo susurra que no puedes, que no vale la pena, que es demasiado tarde, que ya fallaste muchas veces, que tu familia está demasiado rota, que tú no tienes lo que se necesita para provocar un cambio. Y ahí mismo, en ese campo de batalla que nadie ve, se está definiendo tu próximo año, tu próxima década, tu herencia espiritual, el destino eterno de tu casa, el futuro de tus hijos, la sanidad de tu mente, la restauración de tu alma. Porque este no es un video más, no es un consejo motivacional, no es una pieza de entretenimiento, es una trompeta sonando en el desierto de tu apatía, es una lámpara encendida en la habitación oscura de tu fe dormida. Es un mensaje enviado desde el cielo para provocarte, para incomodarte, para sacudirte hasta que despiertes, hasta que te arrodilles, hasta que grites como gritó Ana cuando nadie entendía su llanto, hasta que clames como David cuando sus enemigos lo rodeaban, hasta que decidas como María, hágase en mí según tu palabra. Porque ahora sabes lo que está en juego, porque ya no puedes vivir como si no hubieras escuchado esto. Porque el cielo ha marcado tu nombre con fuego en este instante. Porque si estás escuchando estas palabras, es porque fuiste escogido para responder. Y eso no es poético, es profético. Este es un momento sagrado, un punto de inflexión, una línea en la arena que no se puede cruzar de regreso. Porque hoy Dios no está pidiéndote más información, te está pidiendo transformación. Hoy no está esperando tu aplauso, está esperando tu rendición. Hoy no quiere una reacción emocional pasajera, quiere una entrega sin condiciones. Hoy no basta con que digas qué lindo mensaje, hoy necesitas romper tus cadenas. Y las cadenas no se rompen con emoción, se rompen con fuego. Y ese fuego se enciende cuando tu alma se desnuda, cuando dejas de justificar tus debilidades, cuando dejas de postergar tu obediencia, cuando decides que ya basta, que no vas a seguir permitiendo que lo espiritual se trate como algo opcional, que no vas a seguir entregando a tus hijos a una cultura que los devora, porque tú no te armaste espiritualmente, que no vas a seguir fingiendo que todo está bien mientras por dentro te estás muriendo, que no vas a vivir más días como si tu historia no importara. Y es aquí donde se define si esto fue solo un contenido más que olvidaste en una hora, o si fue la palabra que dividió tu vida en un antes y un después. Porque si de verdad quieres ver milagros, si de verdad estás cansado de ciclos que se repiten, si de verdad estás listo para una nueva dimensión espiritual, tienes que decidir ahora mismo. No cuando estés más tranquilo, no cuando pase el estrés, no cuando los hijos crezcan, no cuando tu pareja cambie, no cuando tengas más tiempo, porque el cielo no negocia con excusas, el cielo responde a decisiones y esta es tu hora, este es tu Gólgota, este es tu Getsemaní, este es el momento en el que eliges si te postras o te alejas, si peleas o te rindes, si crees o te enfrías, si despiertas o te hundes, porque la guerra está declarada y no puedes quedarte neutral, porque si no tomas tu lugar en lo espiritual, alguien más lo tomará y no será para proteger lo tuyo. Así que mírame a los ojos espiritualmente y dime, ¿vas a hacer algo con esta palabra o vas a volver a tu rutina como si nada? ¿Vas a marcar tu casa o vas a seguir dejando que las tinieblas se paseen en ella? ¿Vas a cubrir a tus hijos o vas a esperar que el mundo los destruya para entonces reaccionar? ¿Vas a consagrar el 15 de agosto o vas a dejar que pase como cualquier día más? ¿Vas a declarar el Salmo 91 o vas a seguir citándolo sin autoridad porque no vives lo que proclamas? ¿Vas a pelear por tu familia o vas a seguir entregándola lentamente al sistema que los adormece? Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Porque si no te levantas tú, nadie te obligará, pero perderás más de lo que imaginas. Porque si no aprovechas esta profecía, no verás el fruto que otros sí verán. Y aquí, justo aquí, cuando el corazón late fuerte, cuando el espíritu arde, cuando la piel se eriza y los ojos se humedecen, es cuando tienes que decidir si tu vida va a cambiar de una vez por todas, si vas a tomar esta palabra como una espada o como un pañuelo, si vas a activar lo que Dios ya preparó o vas a dejarlo pasar como tantas otras oportunidades, porque no se trata de si Dios puede, Él ya quiere, ya habló, ya marcó el camino, el que tiene que moverse ahora eres tú.
Y como no se puede quedar en palabras, como no basta con entenderlo, sino que hay que activarlo, quiero que donde estés ahora, si puedes cerrar los ojos, lo hagas. Y si puedes arrodillarte, hazlo también, porque vamos a orar juntos, no como un ritual, no como una costumbre, sino como un acto de guerra espiritual, como una consagración que rompe cadenas, como un altar que se levanta en medio del desierto de tu vida y que el cielo no puede ignorar. Porque cuando uno clama con todo el corazón, con todo el cuerpo, con todo el espíritu, el cielo responde, los ángeles se movilizan, las tinieblas retroceden y las promesas que estaban dormidas comienzan a despertar. Así que no repitas estas palabras como un eco vacío, háblalas como si tu vida dependiera de ello. Porque en lo invisible, tu vida realmente está pendiendo de lo que decides en este instante. Así que Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de María, Dios vivo, eterno y todopoderoso, vengo delante de ti con el alma desnuda, con las manos vacías y con el corazón temblando, pero dispuesto, sediento, quebrado, pero hambriento de ti, hambriento de verdad, hambriento de pureza, hambriento de propósito. Vengo a ti no como quien ya sabe, sino como quien necesita ser enseñado desde cero, como quien se perdió en medio de la religiosidad, como quien se contaminó con el mundo, como quien se cansó de estar medio vivo, medio encendido, medio rendido. Y hoy te pido, Señor, que me perdones por haber ignorado tus señales, por haber despreciado tus advertencias, por haber vivido como si nada estuviera en juego, por haber dejado pasar años enteros sin consagrarme, sin buscarte, sin escuchar lo que tu espíritu estaba gritando a mi alma. Padre, hoy te ruego que me limpies con la sangre de Cristo, que rompas los pactos que hice sin saber, que borres con tu fuego los rastros del enemigo en mi casa, que cierres las puertas que yo mismo abrí con mi apatía, con mi orgullo, con mi incredulidad, que restaures la cobertura espiritual sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis pensamientos, que deshagas toda palabra maldita que fue lanzada sobre mí, toda maldición generacional que sigo repitiendo sin entender por qué, todo patrón destructivo que me ata al fracaso, a la ansiedad, al temor, a la escasez, a la depresión, a la confusión. Hoy lo entrego todo, hoy lo suelto todo, hoy lo rindo todo, porque no quiero seguir viviendo desconectado de tu voz, porque no quiero seguir perdiendo lo que más amo por negligencia espiritual, porque no quiero que el enemigo siga teniendo legalidad sobre mi historia, porque tú ya pagaste el precio, porque tu palabra es clara, porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero habitar, no solo visitar, no solo tocar, no solo conocer de lejos. Quiero morar en tu presencia, Señor. Quiero levantar mi altar familiar. Quiero declarar tu señorío sobre cada habitación de mi casa, sobre cada conversación, sobre cada decisión, sobre cada relación. Quiero consagrar este 15 de agosto como el inicio de una nueva historia en mi vida, no como un rito mariano más, no como una tradición heredada, sino como una cita profética en la que la Virgen María me recuerda que se puede decir sí, que se puede obedecer aunque no se entienda, que se puede creer sin ver, que se puede vivir en santidad en medio de un mundo que se cae a pedazos. Y te pido, Padre, que selles esta oración con tu Espíritu Santo, que no permitas que vuelva atrás, que no dejes que el fuego se apague, que pongas un celo ardiente en mí, una sed insaciable de tu palabra, una pasión nueva por tu presencia, una convicción inquebrantable en medio del caos, que me levantes como protector espiritual de mi casa, como intercesor, como guerrero, como vigía, como un hombre o una mujer que no negocia la fe, que no se rinde ante la presión, que no cambia el fuego del Espíritu por la comodidad del mundo. Y si tú lo haces, Señor, si tú respondes esta oración, si tú me transformas desde hoy, yo prometo no callarme, prometo hablar de lo que hiciste, prometo orar sin cesar, prometo buscarte como nunca, prometo vivir como si tu venida fuera mañana, porque ya no quiero mirar atrás, porque ya no quiero ser tibio, porque ya no quiero ser espectador, porque he entendido que la profecía se cumple cada año, pero solo la activa quien cree, quien obedece, quien se postra, y ese quiero ser yo, Señor, ese quiero ser yo, y que si algo de esta oración toca tu corazón, entonces que sea escuchada como incienso agradable, como grito desesperado, como clamor legítimo desde la tierra al cielo. Y si llegaste hasta aquí, si pudiste orar con el corazón abierto, si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas esta palabra,
entonces no ignores lo que está ocurriendo ahora mismo en lo invisible, porque esto no termina con un amén ni con un video que se apaga. Esto apenas empieza. El mundo allá afuera seguirá funcionando como si nada hubiera pasado, como si el 15 de agosto fuera solo otra fecha en el calendario, como si el nombre de María no cargara con siglos de revelación, como si la batalla por tu alma no estuviera librándose en este instante. Pero tú ya no eres el mismo. No puedes volver a mirar con los mismos ojos, no puedes volver a dormir con la misma ligereza, no puedes volver a entrar a tu casa como si no supieras que hay un enemigo acechando las puertas espirituales, porque ahora sabes, porque ahora viste, porque ahora sentiste algo que no fue humano, algo que te atravesó sin necesidad de tocarte, algo que vino directo del cielo y que quiere quedarse. No lo dejes ir, no apagues este fuego. No vuelvas a las distracciones como si tu alma no estuviera clamando por atención. Si el Espíritu de Dios se movió mientras escuchabas, entonces no lo silencies. Activa lo que escuchaste. Declara sobre tu casa. Habla con tus hijos. Abre tu Biblia. Apaga lo que te contamina. Enciende lo que te conecta. Porque si no lo haces, todo esto habrá sido solo un momento bonito, una emoción más. Y el enemigo se burlará mientras tú piensas que ya hiciste tu parte. No basta con escuchar. El que oye y no hace es como el hombre que mira su rostro en un espejo y luego se olvida de cómo era. Tú no vas a ser ese. No después de lo que Dios te ha mostrado hoy. El 15 de agosto está más cerca de lo que piensas y no tienes tiempo que perder. Aún puedes preparar tu altar. Aún puedes restaurar tu pacto. Aún puedes limpiar las áreas que habías dejado que se ensuciaran por descuido, por falta de oración, por falta de fe. Y si crees que es tarde, déjame recordarte que Dios no necesita mucho tiempo, solo necesita un corazón dispuesto. María no entendió todo, pero dijo sí. Y por ese sí, el cielo se abrió. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar tu sí? ¿Estás listo para consagrarte como nunca? ¿Estás dispuesto a vivir como si esta fuera tu última oportunidad de alinear tu vida con el propósito eterno? Porque puede que lo sea. Puede que esta palabra haya llegado en el momento exacto en el que tu alma estaba a punto de rendirse. Puede que esta sea la intersección entre la muerte espiritual y la vida eterna. No lo sabrás del todo hasta que actúes, hasta que pongas por obra, hasta que vivas diferente. No sé qué va a pasar este 15 de agosto. Nadie puede predecirlo todo. Pero lo que sí sé es que hay un movimiento espiritual que se activa cada vez que el cielo recuerda esa fecha. Un movimiento que pocos ven, que pocos comprenden, pero que transforma a los que lo honran. ¿Y si este año fueras tú? ¿Y si todo cambiara solo porque esta vez sí respondiste? ¿Y si todo lo que perdiste empezara a regresar? ¿Y si tu nombre se escribiera en esa lista de aquellos que despiertan, que responden, que se alistan para los últimos tiempos? No lo sabrás hasta que lo vivas, y no lo vivirás hasta que tomes la decisión. Pero si algo dentro de ti grita, yo quiero, si algo se mueve aunque sea un poco en tu interior, entonces escribe ahora mismo en los comentarios, yo creo, no por mí, no por este canal, sino como una declaración espiritual, como un testimonio público, como una señal al cielo. Porque cuando tú lo escribes, lo afirmas. Cuando lo afirmas, lo sellas. Y cuando lo sellas, el enemigo ya no puede tocarlo. Y si esta palabra te habló, compártela con alguien. No guardes esta luz. Hay personas que están al borde del colapso espiritual, y este mensaje podría ser la mano que los saque de la oscuridad. Sé parte de esa cadena de liberación. Porque esto no termina aquí. Lo que acabamos de abrir necesita ser profundizado. Hay más señales, más revelaciones sobre esta fecha que aún no han sido explicadas. Por eso, si quieres que hagamos una segunda parte con las claves proféticas exactas del 15 de agosto, déjalo en los comentarios también. Y prepárate, porque lo que viene no será suave, pero será glorioso. Y si Dios te trajo hasta este video, es porque Él te quiere despierto, ungido y listo para lo que viene. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, no dejes que la profecía pase delante de ti sin detenerse. Si esta palabra tocó tu alma, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se estremecía mientras escuchabas, no lo ignores.
porque hay mensajes que no vienen de un ser humano, sino que son susurros del cielo. Y este fue uno de ellos. No apagues lo que se ha encendido en ti. No dejes que esta revelación se disuelva en el ruido del mundo. Haz que esta verdad eche raíz. Haz que se quede. Comenta ahora mismo, yo creo, si sientes que esta palabra fue para ti, y escríbelo como un acto espiritual, como una señal pública de que estás listo para lo que Dios quiere activar en tu vida. Y si estás buscando una comunidad que hable de lo invisible, que confronte el alma, que active la protección de Dios en tu hogar, no estás solo. Aquí caminamos juntos. Este canal no es solo un lugar de videos, es un altar encendido, es una voz de advertencia, es un refugio para los que aún creen que Dios sigue hablando, guiando y protegiendo. Por eso, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y asegúrate de no perderte el próximo mensaje, porque lo que viene será aún más profundo, más revelador y más necesario para este tiempo. Comparte este video con alguien que necesita una palabra urgente, alguien que tal vez no te lo diga, pero que está a punto de rendirse, porque cuando Dios quiere salvar un alma, usa una palabra, y esa palabra puede empezar contigo. Suscríbete, comenta y mantente atento, porque esto apenas comienza.